Capítulo 42. Una Navidad Granger. Rhea miró la entrada de una tumba con Maad a su lado. Ahora, sé que Gringotts ha estado revisando sus normas sobre tumbas en los últimos años. Así que dime, Maad, ¿quiénes son los idiotas que están probando a los Inferi después de irrumpir en la tumba de 3000 años? El mago oscuro suspiró y se tapó la boca mientras una ráfaga de viento arrastraba arena hacia su rostro. Son rompemaldiciones no asociados con las naciones duendes. Suelen hacer su trabajo a través de los bancos enanos noruegos. Rhea se pellizcó la nariz y cerró los ojos. Por supuesto, fueron los pocos idiotas que no participaron en las discusiones iniciales sobre la revisión de los procedimientos para explorar tumbas. Recuérdame entonces visitar los reinos enanos. Ragnok obtuvo su aprobación mediante negociaciones para nombrarme como la próxima Lefay. Este es un tema que necesito tratar oficialmente. No podemos permitir que los saqueadores de tumbas sigan atacando las tumbas de los antiguos sin pensar. No quiero tener que lidiar con una plaga activada ritualmente o una maldición de tormenta de arena que se descontrole. Maad hizo una mueca. Hemos tenido algunos de esos. No son las más agradables de deshacer, especialmente cuando están construidas con cientos de defensas alrededor. Uno de nuestros faraones perdidos hace mucho tiempo tuvo unos monstruos conjurados desagradables defendiendo su tumba una vez, mientras una enorme tormenta de arena cubría gran parte del Sahara. Hicieron falta varios templos de magos unidos para superar la tormenta y aún así apenas logramos disipar el ritual. Perdimos a muchos a manos de las bestias y las arenas. Rhea tarareó mientras despeinaba el pelaje de Canuto. Su familiar había crecido mucho desde que lo trajo de vuelta del mausoleo. Como nació de un Grimm del cementerio, Canuto debería tener un mejor dominio de las complejidades de los enterramientos y las magias que los defienden. Rhea quería romper las protecciones de creación inferi y los círculos rituales sin perturbar las protecciones integradas en las tumbas, eso sí es que tenía que adentrarse tanto. No tenía intención real de ayudar a nadie a irrumpir más en el lugar de descanso final de otro. No pondría en peligro los lugares de descanso de los muertos para salvar la vida de un grupo de ladrones y idiotas. Vale, Canuto, vamos a bajar a ver cuántos idiotas siguen pateando. ¿Ves una bolsa de carne podrida y huesos reanimados? Eres libre de romperla. Te conseguiré un buen juguete para morder para que te lo lleves a casa. Canuto le dio un ladrido fuerte y se lanzó a la jaula. Maad sonrió con suficiencia mientras levantaba su caña y lanzaba un hechizo de iluminación sobre ella. Tener a uno de tus perros espectrales como familiar será muy útil para tratar con tumbas infestadas de inferi. Rhea fulminó con la mirada al sumo sacerdote. Él también es familia, ¿sabes? También intentemos asegurarnos de que ocurran menos incidentes de este tipo. Te juro que si me llaman el día de mi boda o de luna de miel, te maldigo y te sustituiré por Maana. Invocó una esfera de luz y se adentró en la tumba, con Maad justo detrás, apretando su vara con fuerza. Por favor, no bromees con eso. Es mi única opción como sustituta y temo el día en que se convierta en suma sacerdotisa. Rhea se rió. Entonces te enviaré unos sequías calmantes de alta calidad para el día. Descendiendo por los oscuros pasillos, Rhea recordó haber tenido que dejar el calor de su cama. Era el viernes por la mañana antes de Yule y el día en que todos se iban a casa. También era el día después de que el colegio disfrutara de sus conferencias de seminario temático de Navidad. Aunque las del año pasado habían sido memorables, especialmente la comparación de Lily con tradiciones navideñas importadas de las festividades de Yule, las de este año fueron mucho más divertidas. Rhea había dado permiso para hacer lo mismo en las aulas abandonadas de la 2 y 3 planta, como hicieron en octubre. Los criados en el mundo no mágico se reunieron para crear escenas sacadas de una aldea o festival de Navidad en la 2ª planta, con Hermione y Sally trabajando en varios golems animados para crear un coro navideño adecuado, que estaba atado a todas las habitaciones para que la música sonara constantemente. Hermione pudo conseguir bastantes discos de vinilo de su familia con canciones navideñas para colocar en un tocadiscos encantado. Los niños del mundo mágico se sorprendieron bastante de lo festivas que eran las decoraciones navideñas. En la 3ª planta había varios dioramas a tamaño real de las festividades de Yule, con Narcisa y Josepine hablando sobre las tradiciones de los troncos de Yule y los rituales típicos asociados a la noche más larga del año. La junta había acordado extender otro día similar a un seminario para el solsticio de verano, para mantener un equilibrio entre las festividades y rituales orientados a la oscuridad y la luz.
Aún así, se negaron a considerar una celebración de Beltane, aunque aceptaron dar un pase a los estudiantes mayores de edad para que se dirigieran a un lugar donde celebraban Beltane esa noche. Rhea consideró eso una victoria. Aún así, las próximas festividades la tenían un poco nerviosa. Pasaría este año con los Granger. Su madre, como dama de la casa Black, se encargaba de los regalos típicos que se ofrecían. Eso solo dejaba los regalos más personales. Ya había conseguido los regalos para Hermione, pero no los de sus padres y su abuela, a quienes les habían hablado de la magia en estas últimas vacaciones de Pascua y que sería su primera experiencia con la cultura mágica. El sonido de gritos interrumpió los pensamientos de Rhea cuando entraron en una cámara más amplia y encontraron a los rompemaldiciones escondidos tras una barrera mágica mientras Canuto abriéndose paso entre los Inferi, algunos de los cuales finalmente notaron su presencia. Rhea suspiró y agitó la mano. Naisa y Aquinitos, Naisa y Escondi. Una ola de magia impactó a los Inferi y se desintegraron en polvo. Maat silbó mientras bajaba la caña. Por favor dime que ese hechizo no necesita magia de la muerte para funcionar. Rhea se encogió de hombros. No será tan potente. Puede que necesites lanzarlo rápido para protegerte de una horda que se acerca. Iba a registrarlo en la IGU, pero no me importaría que tu templo lo probara primero. Maat asintió. Muy agradecido. Los rompemaldiciones se acercaron a ellos tras disipar su escudo. Un enano se inclinó ante ella y Maat. Muchas gracias. ¿Puedo preguntar por vuestros nombres? Nuestro banco podría necesitar algunos magos con vuestra habilidad como contratistas privados o independientes. Rhea alzó una ceja. Imagino que podría, pero nuestros servicios no están a la venta, ni los lugareños aprecian que despiertes una tumba antigua sin consentimiento y permiso previos. Estamos aquí porque una protección de seguridad ató la tumba a un templo donde mi compañero está como sacerdote. El enano miró preocupado a los dos magos. Entonces no me interesa. Tenemos un permiso para excavar tumbas. Maat los observó con atención. Entonces también sabes que cualquier excavación requiere que consigas el apoyo de los templos asociados a la tumba y su permiso y supervisión. No lo hiciste. El enano agitó la mano con desdén. Pagaremos las multas. Ahora, si nos disculpáis, debemos volver a nuestro campamento. Agradecemos la ayuda de los Inferi y ahora haremos los cambios necesarios en nuestro trabajo de excavación. Se dispuso a marcharse mientras Rhea suspiraba. Se requiere que te acerques a los templos locales y obtengas su permiso, súbdito del reino enano escandinavo. Como Lady Lefay, es mi deber asesorar y actuar como mediadora en disputas con las Fay y los magos. Esta es mi decisión, que transmitiré a tus superiores. Tu familia es conocida por sus lujosas tumbas. No cumplir esta declaración insinuaría que las tumbas enanas pueden ser saqueadas libremente como tú robas a otras. ¿Así se sienten los enanos? El enano la miró con horror creciente mientras hablaba en habla Fae. Ragnok había tenido la amabilidad de compartirle un libro sobre ello y ella y Luna lo habían estado estudiando juntas. En absoluto, mi señora. Cesaremos toda excavación hasta que se obtengan los permisos. Mis disculpas por cualquier malentendido. Rhea sonrió con suficiencia. Claro, solo un malentendido. Canuto. Nos vamos. Un ladrido resuena desde un pasillo oscuro mientras el sonido de los pasos de un perro se acerca cada vez más. Rhea ajustó la vista a la oscuridad y suspiró. He dicho que te traeríamos un buen juguete para morder, suelta el hueso. Los rompemaldiciones palidecieron al ver al Grim aparecer en la cámara iluminada, con la pierna de un Inferi en las fauces. Rhea se inclinó sobre el presagio de muerte y le dio un golpecito en la nariz. Mamá Mione no te dejará subir a la cama si traes eso a casa. Padfoot gimió antes de escupir la pierna desecada. Rhea le frotó la cabeza. Buen chico. Tenemos que prepararte un baño, ¿qué tal una parada en el templo? ¿Te importa recibir algunos invitados, Maat? El sacerdote se rió. Tu presagio de muerte es más que bienvenido. Supongo que quieres mirar nuestra biblioteca para encontrar algunos libros para llevarte a casa mientras estés allí. Canuto salió disparado por el oscuro pasillo que conducía a la superficie mientras Rhea y Maat abandonaban a los rompemaldiciones aterrorizados al saber que acababan de ver un presagio de muerte. Rhea esperaba que eso les ayudara a evitar la tumba un poco más. Rhea pensó un segundo, ¿qué tan actualizados están vuestros archivos de magia de curación? Mi instructor de sanación y yo no hemos podido pasar mucho tiempo juntos con todo lo que ha pasado en el último año desde que saqué mi licencia. Darle un libro sobre prácticas médicas egipcias avanzadas sería una buena disculpa y un gran regalo de Yule.
Ambos tuvieron que cubrirse los ojos cuando el corredor se abría hacia la región rocosa y desierta del Valle de los Reyes. Maad piensa un momento, está actualizado y tenemos algunos textos médicos avanzados. Después de todo, llevamos usando magia curativa durante más tiempo. Puedes copiar algunos de los libros más generales de sanadores. Rea asintió y se agachó un poco para agarrar a Canuto por la nuca. Maad le tomó el brazo y ambos aparecieron lejos del desierto, mientras Rea no dejaba de pensar qué regalar a los Granger. Hermione oyó un golpe en la puerta principal y se levantó. Lo tengo. Al abrir la puerta, sus ojos se iluminaron al ver a quien había encontrado. Abuela. Roberta Richardson abrazó a su nieta mientras se apresuraba hacia ella. Me alegro de verte también, cariño. ¿Qué tal el colegio? Hermione se apartó y sonrió radiante, ha sido genial. Hemos aprendido mucho más en los cursos avanzados. Eso y los cambios en el colegio lo han hecho mucho más divertido. Roberta sonrió y le dio un paso suave hacia atrás. Como ahora tienes 17 años, puedes lanzar magia, ¿verdad? Hermione se sonrojó. Sí, puedo enseñarte algunas cosas. Se sentó y realizó algunos hechizos de transformación y encantamientos. Hermione estaba contenta de que su abuela hubiera sido tan comprensiva con que tuviera magia. Roberta estaba aún más furiosa con sus padres por no confiar en ella, pero finalmente lo entendió después de que le informaran de cómo funcionaba la ley con las familias Wixen de primera generación y el estatuto del secreto. Lo que más preocupaba a Hermione era cuando llegaran los Black. Habían acordado pasar juntos el 21, 24 y 25 antes de verse de nuevo en Año Nuevo, manteniendo los Black cerrados cualquier regalo compartido con los Granger hasta la mañana de Navidad. Aunque no harían ningún ritual en la casa de los Granger, iban a encender un tronco de yule y pasar la noche allí. Hermione se sonrojó muchísimo mientras sus pensamientos se iban a otro lado. Con su abuela allí, ella tomaría su habitación, mientras los Black dormían en la habitación de invitados. Ella y Rea dormirían en el salón, junto a la chimenea y el árbol de Navidad. Si su abuela y los padres no estuvieran presentes, sería el entorno más romántico posible y podrían haber, su mente se quedó en blanco mientras su cuerpo se sonrojaba. No, que no te preocupes. Hermione estaba segura de que iba a acurrucarse junto a Rea. Eso por sí solo sería un poco difícil de explicar. Le había contado a su abuela sobre la magia y algunas de las costumbres de la Gran Bretaña mágica. Aún no le había dicho que estaba saliendo con una chica, de la que estaba segura que algún día sería su esposa. El hecho de que ya se comportaran como si estuvieran casados le había calentado el corazón. Rea le había dejado una nota explicando cómo la llamaron ayer por una emergencia en Egipto, junto con el desayuno favorito de Hermione. Había regresado de su viaje, cargando algunas bolsas, y le habló de los rompemaldiciones y de parar en algunos sitios para conseguir algunos regalos personales. La idea de recibir un regalo de Rea la hizo sonrojarse de vergüenza. Rea aún no se había dado un capricho en ella, pero si los regalos que le regalaron por su cumpleaños eran un indicio, tenía la buena idea de que la mañana de Navidad le lanzaría una mirada fulminante. Claro, para los Black la cantidad era una gota en el océano, pero no podía llevar algo tan ostentoso como el collar que recibía a diario. Planeaba ponérsela en Nochevieja, pero realmente no pasó suficiente tiempo en ambientes formales. Realmente esperaba que su próximo regalo no fuera tan exuberante. Frotó la pulsera que ahora llevaba en el brazo desde que estaba en casa. Hermione no diría nada, pero realmente quería algo que pudiera llevar todos los días y a la vista. Odiaba ocultar su relación. Rea y ella habían hablado de los problemas que mucha gente podría tener con que ellas cortejaran siendo ella estudiante en Hogwarts. Rea ya había presentado mociones que la privaban efectivamente de cualquier autoridad sobre Hermione. Incluso había conseguido permiso de sus padres para sus lugares para dormir. Eso había sido realmente incómodo de explicarles. Pensando en un chico, Hermione. Hermione, mientras casi se le cae la varita. Negó con la cabeza y le lanzó a su abuela una mirada avergonzada. No. Roberta alzó una ceja. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué pareces un tomate? Hermione intentó controlar su sonrojo mientras Emma se sentaba, poniendo café delante de todos. Ahora, madre, no seas tan provocadora. Roberta resopló. Solo por curiosidad, querida, no he oído ni una palabra de ninguno de los dos sobre los intereses de mi nieta. No espero ser bisabuela pronto, pero sería bueno saber si mi nieta tiene el corazón puesto en alguien. Hermione miró a su madre, que asintió. Se mordió el labio mientras miraba a su abuela. Estoy, en realidad, saliendo con alguien.
Su familia se unirá a nosotros hoy en Navidad. Roberta tarareó. Entonces debe ser serio. Hermione asintió. Lo somos. Es solo que, no es un niño. Roberta miró a Hermione y luego a Emma, viendo que ambas la miraban. Bebió de su café. ¿Ella te hace feliz? Hermione asintió. Nunca he sido más feliz. Roberta suspiró. No diré que pueda aceptarlo por completo, pero no haré nada para hacerte daño, Hermione. Si ella te hace feliz, entonces yo estoy feliz por ti. Solo recuerda que todo esto es bastante nuevo para mí y necesito tiempo para ajustar. Que fueras bruja ya fue toda una sorpresa. Hermione asintió y abrazó a su abuela. Gracias por ser comprensivo. No haremos nada que te incomode. Roberta la abrazó de vuelta. Puedes ser, cerca y bésame, solo no te pases, ¿vale? Hermione besó a su abuela en la mejilla. Gracias. Seremos discretos, te lo prometo. Emma miró el reloj. Hermione, ¿por qué no terminas de preparar tu habitación para tu abuela? Los Black llegarán pronto. Hermione subió a su habitación mientras Roberta miraba a Emma. ¿No tienes problema con eso? Emma se encogió de hombros. Conocí a la joven y veo cuánto se preocupa por Hermione. Ella tiene sus problemas, pero ninguno que me moleste. Hermione la adora y son bastante adorables juntos. Aviso, es un poco provocadora. Ella se aferrará a mantener las cosas aceptables, pero te hará trabajar para ello. Roberta se rió. Parece que tú y Dan estáis al principio de vuestra relación. Te encantaba tanto molestarle delante de mí, solo para ver cómo se ponía nervioso al notar que estaba allí. Emma se sonrojó pero tenía una sonrisa en la cara. He estado haciendo eso con Hermione últimamente. El verano pasado nos divertimos mucho molestándola, pero este año aprendió a bloquear el sonido para que no llegara a su habitación. Roberta se rió de eso. La pobre chica. Hermione bajó las escaleras. La habitación está lista. ¿Por qué os estáis riendo los dos? Las dos mujeres le lanzaron miradas burlonas y Hermione tuvo un mal presentimiento. El sonido de la puerta sonando era justo lo que necesitaba para escapar de ellos. Lo tengo. En cuanto abrió la puerta, una masa negra de pelaje la tiró al suelo, su fría nariz le rozó el cuello. Canuto, para. Un ladrido a su lado la hizo mirar y vio los ojos rojos del familiar de su amiga. Frunció el ceño y volvió a mirar al Grim que tenía encima de ella, viendo un par de ojos Cian familiares y lo que sabía que era una sonrisa diabólica. Rea. Quítate. La Grim de ojos Cian salió disparada y volvió a salir, Padfoot persiguiéndola mientras Sabrina y Sirius la ayudaban a ponerse en pie. Hermione fulminó con la mirada a Sirius y su sonrisa. Lo sabía. ¿La has puesto en esto? Parecía ofendido. Por supuesto que no, nunca le diría a mi hija que le haga una broma a alguien. Definitivamente no le diría que no lo hiciera. Sabrina le dio un golpe en la cabeza. No le hagas caso. Simplemente está contento de estar fuera de Francia este invierno. Los hijos de la familia lo meten en la nieve todo el tiempo y está feliz de tener un año tranquilo. Hermione podía verlo y podía imaginar lo nervioso que le ponía Lady Brasinos. Había sido amable, pero aún así se le ponían los pelos de punta al pensar en ella. Se quedó a un lado. Mi madre y mi abuela están en la sala de estar mientras papá está en la cocina. Sirius y Sabrina limpiaron sus botas cubiertas de nieve mientras se las quitaban. Quizá deberías invitar a esos dos a entrar o unirte a ellos fuera. Canuto ha estado deseando jugar en la nieve desde que Rea lo trajo de Egipto. A los Grimm no les gusta el calor. Hermione asintió mientras asomaba la cabeza fuera, observando cómo los dos Grimm se perseguían mutuamente. Suspiró y volvió a entrar. Unos minutos después, los dos Grimm estaban cayendo en la nieve cuando una bola de nieve golpeó a uno en la espalda. Dos cabezas peludas miraron hacia donde venía la bola y vieron a Hermione junto a una puerta abierta. Tiró unas cuantas más antes de salir corriendo al jardín mientras las dos la seguían. Los adultos observaban desde dentro mientras Hermione esquivaba las dos bolas de pelo que jugaban en la nieve. Emma miró a Sabrina. ¿Cómo distingues la diferencia? Sabrina sonrió. Uno de los Grimm tiene vetas bronceadas en el cuerpo y ojos cian, el otro es negro azabache con ojos rojos. Probablemente también puedas adivinar quién va primero. Rea está mucho más segura de sus movimientos, mientras que Canuto prefiere quedarse atrás. Roberta parpadeó. Espera, ¿uno de esos perros es una persona? Sabrina le dio un codazo a Sirius en las costillas. Mi marido y mi hija son animagos y tienen formas de perro. Rea simplemente no usa tanto la suya. La nieve fría y las ganas de molestar a Hermione la hicieron decidir presumir un poco.
Los adultos observaron cómo los dos perros tropezaban y jugaban con Hermione hasta que uno de ellos se lanzó directamente hacia ella y cambió de forma. El Gryffindor de pelo alborotado miró el rostro sonrojado y los ojos divertidos de Rhea mientras le sonreía tras derribarla al suelo. ¿Era esto realmente necesario? Rhea sonrió con suficiencia, por supuesto, mi señora. Es Navidad. Además, la expresión en tu cara no tenía precio. Rhea se inclinó y besó suavemente a Hermione en los labios. ¿Hay algo que deba saber antes de entrar? Hermione suspiró, sintiendo cómo su cuerpo se calentaba. Por supuesto que su novia la llevaría lejos para asegurarse de que todo estuviera bien con su abuela. Tras ponerla al día y sacudirse la nieve, las dos brujas y el Grim entraron en la casa, Rhea saludando calurosamente a los Granger, incluida Roberta. Canuto miró el árbol de Navidad y, tras olerlo un rato, se acurrucó delante de él y echó una siesta. Rhea se sentó junto a Hermione, que se sorprendió al verla vestida mucho más verde que negra. Charlaba animadamente con los padres de Hermione y la abuela. Roberta miró entre las dos jóvenes y pudo ver lo cómodas que estaban juntas. Le dedicó a su nieta una sonrisa cariñosa y un asentimiento. Dan finalmente llamó a todos para que comieran en la mesa. Rhea parecía disfrutar del roast beef que Dan había estado preparando ese día, así como del puré de patatas y las verduras asadas al horno. Después de un trifle inglés de postre, las dos familias se reunieron en la chimenea mientras Sirius prendía fuego al tronco de Navidad. Hermione observó cómo Rhea cerraba los ojos y su magia se encendía, envolviendo el tronco en ellos. Proteged y calentad las vidas dentro de estos muros de los espíritus y del frío de la oscuridad en esta noche tan larga. Que el fuego arda largo y verdadero hasta que el año que haya pasado y haya amanecido un nuevo año. La magia se calmó mientras las llamas parecían arder de forma más constante y uniforme. Sabrina miró a una sorprendida Roberta. Yule para nosotros es lo que la Navidad es para ti. Este año retrasamos la nuestra en honor a las tradiciones de tu familia, pero el tronco de Navidad es algo que es bastante necesario. Al aplicarle magia, actúa como una protección temporal, manteniendo la casa cómodamente cálida, manteniendo alejados a los espíritus peligrosos y manteniéndolo hasta el año nuevo. De hecho, también dejamos un tronco de Yule ardiendo en nuestra casa, con nuestros elfos cuidando la casa en nuestra ausencia. Roberta tarareó. Me recuerda un poco a las viejas costumbres de mi condado. Las coronas de Navidad fueron hechas por nuestro reverendo y repartidas por las casas para colgarlas en la puerta principal. Rhea, con la cabeza de Canuto sobre su regazo, asintió. Las tradiciones navideñas y las de Navidad no son tan diferentes, solo es cuestión de quién es adorado. Al final, la mayoría son oraciones destinadas a pedir un invierno seguro y corto y una bendición para el año nuevo. Con Magic de por medio, las prácticas adquieren un efecto un poco más literal. Lo que describiste como hecho por el reverendo solía ser hecho por los sacerdotes celtas, que iban a cada casa, encendían el tronco de Yule para las familias a su cargo y colocaban una corona de protección en la puerta. La velada continuó mientras Dan y Sirius intercambiaban alcohol, con Roberta uniéndose, sorprendiendo a Hermione. Sin embargo, lanzó una mirada fulminante a Rhea, que sabiamente se quedó con ella, Sabrina y Emma. Las familias finalmente se acostaron, con Hermione transfigurando los sofás en colchones mientras ella y Rhea se acomodaban para pasar la noche. Los dos se sentaron al borde del colchón, frotando la espalda de Canuto mientras observaban el tronco de Yule y el árbol de Navidad. Rhea apoyó la cabeza en el hombro de Hermione. Sintiendo un poco de atrevida, Hermione tiró de Rhea de nuevo a la cama y se sentó a horcajadas sobre ella. Los dos se besaron profundamente mientras se acomodaban en la cama, disfrutando del calor del tronco y del cuerpo del otro mientras el sueño los vencía. Rhea sonrió a una Hermione claramente molesta. Después de los últimos días en los que los Black pasaban los días fuera ocupándose de sus responsabilidades y volviendo a la casa de los Granger para cenar, finalmente amaneció el día de Navidad. Por regla general, el más pequeño fue primero, lo que significaba que Canuto se llevó su nueva cama para perro y su juguete para morder, que a Hermione le parecía mucho un fémur de verdad. Rhea siguió consiguiendo un diario muy encantado de su madre para que pudiera documentar su propio trabajo como nigromante. Sabrina ya le había dado uno de magia curativa cuando obtuvo su certificado de sanadora, así que el nuevo de magia de la muerte había sido muy apreciado por su hija. Sirius le dio un búho de peluche que parecía Nix, que el búho le miró con cierta mala intención antes de que Rhea la reprendiera. El búho de peluche estaba sentado en su regazo con Nix en su hombro mientras abría un regalo de Hermione. Miró un reloj de pulsera negro y dorado. Hermione sintió calidez al ver cuánto le gustaba a Rhea.
Sé que tienes un reloj de bolsillo, que es una tradición mágica para herederos y herederas, pero pensé que podrías llevarlo cuando tuvieras asuntos en otro sitio y no tendrías que llevar la cuenta del tiempo hasta el segundo. Hermione recibió un fuerte abrazo de Rhea. Me encanta. Gracias. Lo que llevó a Hermione a rebuscar en sus propios regalos, que incluían algunas prendas de ropa, un álbum de fotos con fotos de ella y su abuelo que Roberta le hizo y que le hizo llorar. Le había regalado a Roberta uno de los dos Richardson juntos la Navidad anterior, por sugerencia de su abuelo desde Samhain. Lo que dejaba 3 cajas de Rhea, una bastante grande. Su ojo se contrajo al oír eso. Sacó la caja más grande y fulminó con la mirada a su novia sonriente. ¿Qué orden debo elegir? Rhea tarareó. De grandes a pequeños. Hermione suspiró y abrió la caja grande. Se le cortó la respiración y observó muchos utensilios de bronce y madera. Es un kit de ritualista. La caja sirve para guardar tantos utensilios y materiales como quieras, con algunos compartimentos extra incorporados. Los cuencos, cuchillos y pinceles están encantados para resistir la magia persistente y mantenerse limpios. Hermione se reprimió cualquier queja. Estaba estudiando para ser ritualista y esta era Rhea mostrando su apoyo. Gracias. Procedió a abrir el siguiente paquete y encontró un diario vacío como el que Sabrina le había dado a Rhea. Estaba cubierta con adornos de cuero y bronce. Miró el último regalo. El kit de ritualista de Rhea era caro y el libro se sentía muy encantado. ¿Rhea gastó en la última o se volvió más conservadora? Hermione desenvolvió el regalo y lo abrió. Observó el objeto con atención. Parecía un collar de tela, con un hermoso colgante en forma de lágrima azul envuelto en plata. Miró detenidamente el colgante y pudo ver una imagen dentro o detrás de la gema. Era como un libro abierto con remolinos de magia saltando de las páginas y una luna creciente que lo acunaba desde debajo. Tocó el colgante de gemas y sintió la magia ligada a él. También me sentía un poco pesado. La giró y vio una inscripción. Por un año maravilloso, el primero de muchos. Miró a Rhea, que parecía avergonzada. ¿Te gusta? Hermione asintió. Es perfecto. Rhea sonrió. Es un relicario. Al pulsar la parte superior se desbloquea. Puede guardar 2 fotos, para cuando encuentres algo que merezca la pena poner dentro. Hermione abrazó a Rhea. Gracias. Besó suavemente a Rhea en los labios, dejándola sonrojada mientras se lo quitaba la cabeza. Sintió cómo la magia se instalaba en su piel. Hermione miró a Rhea. Quiero saber qué encantamientos tiene. Rhea rascó la cabeza de Canuto. Protecciones contra veneno, tropezos, golpes contundentes y ataques mágicos. No pueden detenerlo todo, pero cualquier cosa letal se vuelve no letal. Hermione repasó eso en su mente. No pensaba que el zafiro y la plata pudieran contener tantos encantamientos. Rhea tarareó mientras Hermione miraba a los Black. Nadie la miraba a los ojos. Tenía un mal presentimiento. Rhea, ¿cuánto es? Rhea tenía una mirada pensativa, pero eso no convenció a Hermione. No es tan caro como parece. Hermione fulminó con la mirada. Eso significa que es menos o más. Mi apuesta es por más. Rhea miró la puerta del jardín trasero. Sí, un poco más. Hermione sentía que le empezaba a doler la cabeza. Rhea, una respuesta honesta y directa estaría bien. Rhea suspiró, derrotada. No es Silver, es Mitril. La piedra sigue siendo un zafiro, uno que requirió un poco de trabajo para que la imagen tomara forma. El colgante es tan caro como el que te regalé por tu cumpleaños, solo que menos llamativo. Hermione suspiró. Todavía me gusta, Rhea, pero por favor, ve con suavidad con el precio. Odio pensar cómo será mi anillo de compromiso. Sirius tosió después de que su trago de té se metiera en los pulmones, mientras Sabrina tarareaba. Créeme, Hermione, el anillo de compromiso será caro, digas lo que digas. Solo sé feliz de que tu collar siguiera siendo más barato que el mío. Estoy apostando que los duendes les gusta lo suficiente Rhea como para conseguirle las materias primas a un precio más barato. Hermione parpadeó. ¿No es hecha por duendes? Rhea se rió amargamente. No, todo lo que haya hecho un duende es propiedad del artesano y no quiero más problemas con Gringotts sobre los objetos hechos por duendes. Tuve que pagar una cantidad ridícula para mantener la espada de Godric en manos de Hogwarts de forma permanente. La comunidad mágica suiza está sorprendentemente versada en el trabajo de mitril y gemas, incluso utilizando herramientas modernas de grabado para el trabajo de runas. Ese relicario se quedará contigo y tu familia hasta el fin de los tiempos.
Hermione dejó el tema entonces, pero pasó el resto de la mañana pegada al lado de Rhea. A diferencia de Yule y Navidad, los Black y los Granger se reunieron en Grimmauld con los aliados y la familia extensa de los Black. Este año Rhea logró pasar todo el evento con su familia, haciendo que fuera un día maravilloso mientras se aseguraba de dejarle a Ragnok una buena botella de escorpión gin de su primo favorito en América para evitar que el jefe duende la llamara para asuntos pendientes de la nueva legislación que se preparaba para la primera sesión del Wisengamot del año. Ver a la tía Bella intentando molestar a Amelia durante toda la noche fue absolutamente divertidísimo, especialmente cuando más alcohol entró en su sistema. Apenas había pasado una hora para la medianoche cuando los dos desaparecieron arriba, dejando atrás a una Susan muy nerviosa, que Draco y Dora estaban siendo burladas por hacerse primos pronto. Rhea no dudaba en unirse a las bromas, especialmente cuando Sadie seguía haciendo fotos. Hermione estaba un poco molesta con Susan por las fotos anteriores de Año Nuevo y quería vengarse. Aunque Rhea odiaba la hipocresía porque había coleccionado una copia de todas las fotos del año anterior, no le importaba comprarle algo de material a su novia. Ella y sus amigos eran una mala influencia para Hermione, pero todos se negaban a disculparse. Ver a los Granger y a Roberta hablar con Narcisa y Andrómeda fue una experiencia interesante, pero aparentemente a Arcturus y Melania les encantaba llevar a sus nietos a Castillo Negro a montar a caballo, que era la ocupación anterior de Roberta. Era agradable ver que pequeñas cosas en la vida podían hacer que las personas más raras hablaran amablemente. Rhea se acercó al tío Lucius. ¿Cómo se recibió la propuesta? El Slytherin la miró con una alegría apenas contenida. Algunas quejas de los elementos más tradicionales, pero los beneficios proyectados y la distribución de votos por solicitud llegaron a la mayoría al final. Es un gran cambio y llevará tiempo materializarse completamente, pero lo llevaremos hasta el final. Rhea inclinó la cabeza ante el hombre. Gracias, tío Lucius, por tu ayuda con esto. Me preguntaba cuándo os gustaría que yo dejara clara la reivindicación del título y mi ascendencia en la Gran Bretaña mágica. Aunque creo que podría ayudar a lidiar con la oscuridad, podría empañar el apoyo de la luz que Augusta consiguió. Lucius parecía pensativo. Diría que lo mejor sería esperar hasta el momento en que tú mismo te sientes oficialmente en el Wisengamot, si no más tarde. Esto pondría claramente tu posición dentro de los neutrales, tus nuevos aliados estarían en posición de apoyarte y cualquier reacción no afectaría a Hogwarts ni a sus estudiantes. Rhea entendió sus puntos y asintió. Había querido esperar para más adelante antes de revelar sus lazos con Morgana de Ravenclaw y poseer su título de ancestro de Lefay, pero le costaba ser demasiado paciente mientras el Wisengamot aún se recuperaba del caos por la desaparición de Dumbledore y el arresto y encarcelamiento de varios jefes de facciones oscuras. Estoy de acuerdo con tu valoración y te agradezco tu tiempo, tío. ¿El regalo que conseguiste para Narcisa fue tan bien recibido como esperabas? El típico hombre estoico se sonrojó. Así es, sobrina. Narcisa estaba muy contenta con ello. Gracias por la recomendación. Me aseguraré de ver cómo podemos ayudar a patrocinarlos aún más para futuros negocios británicos. Rhea sonrió. Contactar con los artesanos suizos había sido una bendición inesperada. Quizá negociar una tienda local les convengaría. Rhea siguió socializando con su atuendo formal habitual, pasando un rato con la familia Greengrass. El asunto de la próxima elección de ministro de magia estaba presente en la mente de todos. La carrera de Fudge prácticamente se había desplomado desde el momento en que su subsecretario fue declarado culpable de dañar a un estudiante, con la mujer divagando sobre hacerlo todo al servicio del ministro y el futuro del ministerio. El quisquilloso y el profeta, ambos ahora protegidos por la ley de la presión política y sujetos a estándares más altos de honestidad al informar sobre eventos públicos, minaron su apoyo público, dejando al hombre muy impopular. Los propios duendes aceptaron su destitución inicial de su jefe del honor de representar mal a una casa noble y muy antigua, congelando sus cuentas y entregando sus extractos bancarios al Dumble. Amelia se había recusado como empleada del ministerio y puso la investigación bajo el control de Lord Abbott, lo que llevó a una auditoría de los fondos del ministerio durante los años que Fudge trabajó allí. El testimonio de Lucius y el pago de multas por su participación en los sobornos del ministro salvaron a los Malfoy y a los Oscuros de ser arrastrados junto con él. Finalmente se convocaron elecciones, además de reducir la capacidad de Fudge. Permanecería como ministro hasta las elecciones del Wisengamot, pero sería completamente impotente para hacer nada mientras tanto.
El hombre tuvo suerte de no estar bajo arresto domiciliario ni en Azkaban, ya que su juicio comenzaría oficialmente en los días posteriores a las elecciones. A los neutrales se había enterado de que la Luz había intentado elegir a Dumbledore, pero como nadie le había visto desde junio, era una incógnita si Lord Doge o Lord Igori serían su nominado oficial. Los neutrales ya estaban preparando a su propio candidato, uno que ya habían discutido con la oscuridad. Las elecciones no serían una carrera reñida. Rhea miró su reloj de pulsera y se excusó mientras iba a buscar a Hermione. Su hermosa novia hablaba con Josephine, que como prima lejana de los Prasino había sido invitada, y las dos discutían el cuidado adecuado de un ki de magia ritual. A Rhea le calentó el corazón oír lo cuidadosa que quería ser Hermione con él. También le hizo reír porque el kit, aunque caro, no era el más caro del mercado. Lo había elegido porque era el que todos los Prasinos y los ritualistas Greene juraban, ya que era uno que ellos mismos fabricaban. Rhea extendió la mano y tocó el brazo de Hermione, sintiendo cómo su cuerpo reaccionaba positivamente a su toque. También era inusualmente cálida. ¿Has estado bebiendo de la mesa de adultos? Hermione le hizo un puchero, no tanto como crees. Solo estaba probando la selección. Dora, que estaba cerca, se rió. Claro que sí. Dio un trago a ese champán enano y sus mejillas se iluminaron de inmediato. ¿De dónde has sacado las cosas, por cierto? Rhea se encogió de hombros. El enano que lideraba a los rompemaldiciones que rescaté en Egipto de los Inferi podría haber causado una mala impresión conmigo y con el sumo sacerdote del templo local de los muertos. El rey se enteró y envió disculpas formales a mí y al templo, junto con mucha cerveza enana y champán. Escuché que Maat tuvo que apartar a Maana de esa cosa. Le gusta beber, pero un sorbo le da vueltas la cabeza y a los enanos les gusta su contenido de alcohol para acercarse lo máximo posible al combustible de cohete. Josephine resopló. Los enanos tuvieron suerte entonces. Vemos unos zombies vudú desagradables en los territorios del Golfo y el Caribe. Son más lentos que los Inferi pero mucho más difíciles de eliminar. El fuego no hace más que hacerlos más peligrosos. Dora miró a Josephine. ¿Tienes entrenamiento de Aurora rompemaldiciones? Josephine se encogió de hombros. No lo suficiente para calificar para ellos, pero sí para no ser una molestia en misiones donde se necesita un ritualista. Era un requisito para nosotros en Ilvermorny. Ningún Auror eliminaría a nadie como especialista si pudiera acabar matándose a sí mismo o a otros. Dora tarareó. ¿Crees que podrías seguir en contacto conmigo? Bonesi quiere renovar el DMLET para que sea un poco más eficiente, pero no tenemos ni idea de cómo contratar especialistas. Los inefables los tienen, por supuesto, pero conseguir que Croaker deje salir a sus cabezas huevas bajo el sol es casi imposible. Josephine asintió. Envíame una lechuza y veré qué puedo hacer. Mi hermano Luke es Auror y seguimos en contacto, así que probablemente pueda conseguir una copia de sus directrices. Rhea asintió a Josephine y Dora, os dejaremos a vosotras dos encargaros de eso. Rhea guió a Hermione hacia lo que ambas ahora llamaban su ventana mientras pasaban los minutos. Rhea abrazó a Hermione por detrás, apoyando la barbilla en el hombro de Hermione. ¿Algún plan para esta noche? Hermione se sintió cálida. ¿Me dejarían entrar en tu habitación esta noche? Rhea tarareó en señal positiva. Ambas esperaron mientras se contaban los minutos antes de que Hermione se volviera hacia Rhea y la besara profundamente cuando el reloj marcó las 12. Rhea y Hermione charlaron un poco mientras los invitados se deseaban un feliz año nuevo antes de escapar a la habitación de Rhea. Hermione lo asimiló, me recuerda un poco a tu cámara en Hogwarts. Observa los dos peluches en su cama. No me pareciste ese tipo. Rhea fue a su cama y los puso a ambos sobre su regazo. No tenía juguetes cuando era niño. Mamá me regaló a Canuto aquí como mi primer regalo de Yule. Papá me comprara un búho ahora probablemente era para que Nix estuviera contento con que yo tuviera un peluche de mis dos familiares, aunque al principio Nix no lo veía así. Hermione frunció el ceño. ¿Cuántos Canuto tienes? Rhea lo pensó. 3, 4 si cuentas la forma animaga de papá. Hermione suspiró. No vas a poner nombre a los niños. Rhea hizo un puchero. Oye, no soy tan malo. Hermione le lanzó una mirada suave antes de inclinarse para besarla. Vale, pero tengo derecho a veto sobre los nombres. La mente de Rhea se llenó de calidez al probar a su novia. No veía sentido en seguir discutiendo. Puedo vivir con eso. Los dos se besaron un rato, sus manos recorriendo los cuerpos del otro. Hermione se apartó. ¿Puedes apagar las luces?
Rhea agitó la mano y las luces se apagaron, dejando una luz azul como única luz en la habitación. Date la vuelta. Rhea apartó la mirada de Hermione al oírla moverse con su vestido cian y sus joyas. Vale, puedes mirar. Rhea se giró y su mente se congeló al verlo. Hermione se inclinó y le besó los labios con delicadeza. Te hice esperar un año y en ese tiempo solo nos hemos acercado. Te quiero, Rhea. Estoy seguro de que puedo quererte el resto de mis días. Incluso cuando me vuelves loco, incluso cuando me provocas. Aún así, nunca podré dejar de quererte. Así que, a partir de esta noche, soy completamente tuyo. ¿Quieres ser mía? A Rhea le llevó un momento procesar sus palabras, su mente aún tenía dificultades para superar lo que sus ojos veían. Sí. Soy tuyo. Hermione ayudó a Rhea a desnudarse hasta que ambas se metieron en la cama, los labios de Rhea se fijaron en el cuello de Hermione, sus manos vagando por todas partes. La voz de Hermione impulsó a Rhea a seguir adelante, dejando a la morena jadeando y recuperándose de perder el conocimiento antes de lanzarse sobre su amante de cabello azabache y devolverle el favor por completo. Finalmente, los dos se desplomaron el uno sobre el otro, cuerpos exhaustos y corazones llenos de calidez. No fue hasta la mañana y cuando las dos intentaban volver a ir cuando Rhea tuvo un momento de pánico. Se olvidó de silenciar las paredes.